Evita, y a cada uno de los que en esta tarde nos reunimos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 11 al 13. Mientras usted busca la palabra del Señor, le damos la bienvenida al cumpleañero, a Gabriel, que Dios sea bendiciendo su vida, un año más de vida que el Señor le da, así que Dios sea bendiciéndole grandemente a Gabrielito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 11 al 13, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino entonces hambres en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Amén. Tome su asiento. Tomemos atención y aprendamos de la palabra del Señor. La semana pasada aprendimos cuál peligrosa era la envidia, que es un sentimiento que no debiera estar en nuestras vidas, ya que eso llevó a los hermanos de José a mentirle a su padre. ¿Se recuerdan? Aunque no lo hablamos, pero cuando vemos la historia de José, le mintieron a su padre porque le dijeron que José había sido muerto, que una fiera se lo había comido destrozado, y ellos mismos habían hecho que la túnica de José, esa hermosa que le había regalado su padre Jacob, la llevaron destruida. Entre ellos había algunos que querían matarlo, dejarlo en el pozo, y otros tomaron la decisión de venderlo a unos madianitas. Vendido en Egipto como esclavo, metido injustamente en la cárcel, olvidado por el copero que anteriormente José le había ayudado. Esteban nos relata que a pesar de todo lo que él sufrió o las tribulaciones que Josué tuvo, Dios estaba con él, sosteniendo, ayudando y fortaleciendo su vida. Amén. Desde el verso 9 al verso 15 menciona 6 veces la nación de Egipto. Y esto es importante porque, ¿se acuerdan una de las cosas que le recriminaban a Esteban cuando él predicaba, cuando él anunciaba las buenas noticias? Estas son buenas noticias, sí, Sebastián, no como la que nos diste tú de aquel hombre que decía que creíamos una fábula, cualquier cosa. Esta es buena noticia. Esteban daba buenas noticias. Pero a él le decían que él predicaba sobre ese lugar santo. Y Esteban, al mencionar 6 veces la palabra, es decir, en estos versículos, la palabra Egipto, la nación de Egipto, donde murió Jacob y los patriarcas, esto es importante ya que a él se le acusaba de menospreciar el lugar santo, como si Dios solo podía obrar milagros y su presencia estaba solo en ese lugar. Esteban menciona que aunque no estaban en tierra santa, como ellos le llamaban, Dios estaba haciendo de ese país un escenario de un glorioso milagro que Dios estaba realizando a través de José en ese tiempo, y años posteriores después, a través de Moisés, Dios se manifiesta y se glorifica y es exaltado en ese lugar con todo lo que él hizo, las maravillas que él realizó en ese lugar. Una tierra extraña, una tierra donde se le cuestionaba a Esteban de por qué menospreciaba el lugar santo, y él lo único que está indicando que Dios no es de un solo lugar. El Dios todopoderoso que usted y yo servimos se mueve en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Y eso nosotros debemos tenerlo guardado, grabado en nuestros corazones. El Dios que usted y yo servimos no es el Dios que solo está en la iglesia cuando cantamos, cuando adoramos o cuando oramos, sino que el Dios que usted y yo servimos está aún en esos momentos. Hoy día yo le decía a los hermanos, en esos momentos aún de esparcimiento que nosotros tenemos, Dios está ahí. Cuando José juega a la pelota, los chicos juegan a la pelota, Dios también está ahí. Y yo le decía a los hermanos que
voy a hacerle un spoiler a los hermanos, les decía que aún ahí, nosotros debemos comportarnos como buenos cristianos, como buenos sacerdotes. Cuando vamos a jugar a la pelota, debemos comportarnos como buenos cristianos. No le decía que se pararan al medio a predicar la palabra, sino que no decir garabatos, no andar pegando patadas, no andar haciendo, sino que al contrario. Amén. Ahora, si quiere y Dios lo llama a predicar al medio ahí, tiene que hacerlo nomás. Y Esteban manifestaba eso y lo deja muy recalcado de que Dios obraba en cualquier lugar. El verso 11 comienza diciendo, ahora vino una escasez. Según la predicción de José, ¿se recuerdan el sueño que tuvo Faraón? Dice que venían 7 robustas, hermosas, y después de esas 7 vinieron 7 flacas, no, 7 flacas las vacas, vinieron vacas flacas que se comieron a las gordas y siguieron flacas. Como cuando uno era más joven, uno comía y comía y comía y comía y seguía siendo flaco. No sé si le ha pasado a usted. Ahora ya no ya. Pero en ese momento, el sueño que había tenido, y Dios usó a José para predecir que iba a venir un momento de escasez, un momento complicado. 7 años que iba a haber abundancia extraordinaria, que él también había predicho y había mandado, no mandado, sino que le sugirió a Faraón que buscara una persona, ni siquiera él se puso yo, sino que le sugirió a Faraón que buscara una persona que pudiera administrar aquellos recursos que iban a tener. Y bueno, Faraón lo escogió a él y todos sabemos ya la historia que se encuentra en el libro de Génesis. Una calamidad que redujo a este último país a tal angustia, Canaán, que por fructífero que hubiera sido en general, nuestros padres no encontraron sustento suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias y que tuvieron que ir a Egipto. Por eso el verso 12 dice, pero Jacob, al enterarse de que había trigo en Egipto, hasta donde llegó el oído, donde llegó la noticia, ordenó a sus hijos que fueran a buscar provisiones de allí y envió a nuestros padres la primera vez. Los hijos de Jacob fueron a Egipto por grano, no por un hermano. Ellos no tenían ni idea que estaba José. Estaban buscando comida, satisfacer sus necesidades y la de su familia. Y el verso 13 dice, y la segunda vez que fueron, José fue dado a conocer a sus hermanos. Esteban indica que esta segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Aunque ellos iban por segunda vez, ellos iban con otra perspectiva, con la idea de traerse a su hermano Simeón, presentarle a Benjamín al segundo a bordo y recuperar su honra, que había sido cuestionada, ya que les dijeron que eran espías. Y se encuentran con una gran sorpresa y algo que cambia completamente sus vidas y la de sus familias. Y esto es importante porque ellos iban por algo totalmente diferente. No nos olvidemos que la historia nos cuenta, la Biblia nos relata de que cuando fueron la primera vez, ellos fueron por el grano, fueron por comida, ellos querían satisfacer su necesidad y la de sus familias. Y no encontró nada mejor José de meterlo a la cárcel. Él los conoció, dice la Escritura que él los conoció inmediatamente, que eran sus hermanos, y ellos no le conocieron. Y los metió a la cárcel y después de unos días los sacó nuevamente y dijo, ya déjenme a uno, que uno se quiera, y se quedó Simeón. Y se fueron donde su padre, encontraron después la plata nuevamente en los sacos y le dijeron, mira, pasó esto otro. Él nos acusó de que nosotros éramos espías y la única forma de poder ir nuevamente a comprar es que llevemos a Benjamín. Y dice la Escritura de que Jacob se entristeció. Dijo, ya no tengo a José, ya no sé lo que pasará con Simeón, y tú ahora me quieres dejar sin Benjamín. Dice que si moría, iba a desfallecer llegando al Seol con esa tristeza. Pero
el hambre podía más, la necesidad podía más que lo que Jacob quería de su vida, y los manda por segunda vez. Imagínense a los pastores israelitas en presencia del exaltado príncipe egipcio, velado en misterio, ceñido con poder y rodeado de honor. Poco podían imaginar que se trataba de José, su hermano. Y esto es maravilloso porque cuando la segunda vez él se dio a conocer, ellos encuentran el perdón y la salvación para toda su familia. De la misma forma, hoy Jesús se da a conocer a nosotros. El poder y la piedad se mezclan con Él. Él es mucho más de lo que parece. Lo podemos ver como grande, señorial, inaccesible, un gran y severo gobernador. Pero hermanos, les quiero decir que Dios no es así. Él quiere ser uno con cada uno de nosotros, en su naturaleza, en su relación y en el amor. Muchos de nosotros no podemos concebir cómo Él nos ama tanto. Él anhela darse a conocer. Su corazón está tan henchido de compasión hacia cada uno de nosotros que nosotros desconocemos el amor que Dios quiere derramar en cada uno de nosotros. No podemos adivinar lo que Él hará por cada uno de nosotros. Lo que Él hará por ti, no adivinas lo que Él puede hacer. Todo lo que Él es y tiene estará a nuestra disposición si buscamos y dejamos que Él se dé a conocer con cada uno de nosotros. Hay una razón por la cual muchas veces nosotros no hemos aprendido a conocer a Jesús. Y no hemos aprendido a descubrir a este Jesús del cual nosotros hablamos y nos llena de gozo. Solo había maíz en Egipto y solo en Jesucristo hay salvación. Puede ser que, al igual que los hijos de Jacob fueron a Egipto por grano, nosotros hemos ido o asistimos a la iglesia solo buscando comodidad, solo comida, solo sanación, solo la solución de los problemas que vivimos a diario, como una frase que normalmente se dice: solamente venimos por los panes y los peces, y no al Salvador, no aquel que nos puede dar la vida. Y a veces actuamos igual que los hermanos de José. Vamos solamente por el grano, vamos solamente por la comida y no venimos realmente a buscar a Jesús. Por eso me encanta la frase que utiliza Esteban cuando dice: y Él se dio a conocer. Jesucristo se da a conocer a cada uno de nosotros, no por lo que nos pueda dar, sino que por la salvación que Él nos da, por el perdón que Él nos da. Cuando José se reveló a sus hermanos, les dio perdón, les dio salvación, les dio protección, les dio seguridad. Y de la misma forma, Cristo, cada vez que tú y yo le busquemos de esa forma, no por querer conseguir algo, sino que con un corazón contrito y humillado, Él podrá responder a nuestras vidas. Todas las naciones fueron a Egipto y ninguna fue rechazada. Jesús no nos rechaza. Al igual que José anhelaba ver a sus hermanos, Jesús anhela vernos a nosotros rendidos a sus plantas, deseando estar con Él y vivir para Él. Amén. La historia de José con sus hermanos es fabulosa, ya que cuando él se dio a conocer, dice la Escritura que lloró. Les pidió que se acerquen. Los abrazó y les perdonó. De la misma forma Jesús nos pide que nosotros nos acerquemos. Él nos perdona, nos consolará y se revelará a nosotros. Los resultados de tener aquel Jesús, los resultados de tener la presencia de Dios en la vida de José y el premio de su fidelidad fueron 7. Los resultados de nosotros de poder tener a ese Jesús, no el que te soluciona el problema, sino aquel Jesús que quiere estar contigo en intimidad,
también son muchos los que tenemos. Uno, la prosperidad que tuvo José, que fue un varón próspero. Génesis 39, 2, 3 dice que él fue un varón próspero. Dos, la aceptación y el aprecio del dueño de Potifar. Dice la Escritura que José halló gracia en sus ojos. Cuando tú y yo estamos en la presencia, cuando tú y yo nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, hallamos gracia en los ojos de las personas. Amén. Somos prosperados. Pero pastor, sí, somos prosperados. Aunque usted no tenga ni una hora, si usted y yo empezamos a buscar completamente del Señor, vamos a ser prosperados. Y no de la forma solo económica, sino espiritual. Amén. Podemos tenerlo todo, pero podemos estar tan afligidos como están aquellas personas que lo tienen todo. No descansan, no viven en paz. En cambio, cuando tú y yo tenemos a Cristo, podemos tener paz aunque no tengamos nada. Amén. Fue ascendido, dice, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabe que cuando uno hace la voluntad del Señor, en sus trabajos, no sé cuántos de ustedes, pero yo cuando trabajaba en la parte secular, igual que usted, en empresa, y hacía y trabajaba como para el Señor, me iban ascendiendo. Otros se enojaban, pero a uno lo ascienden. También lo ascendieron a José. Lo pusieron como mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cuántos de ustedes han ido subiendo, ascendiendo? Y algunos le han ofrecido y algunos lo han rechazado. No, esto no es para mí, no es. Y rechazan la bendición de Dios. 4. Bendición sobre el lugar donde vivía José. Jehová, y esto es hermoso, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y esto es tremendo, porque las empresas donde ustedes trabajan serán bendecidas por ustedes. Amén. Las casas donde trabajan, donde usted trabaja, Sandrita, su jefa va a ser bendecida por usted. Porque nosotros oramos, ustedes oran por sus trabajos, ¿no? Amén. Que le vaya bien, que Dios prospere. Amén. Y son bendecidos por ustedes. Mire qué hermoso, qué hermoso. Ganó la confianza del jefe de la cárcel, aunque fue injustamente acusado. Llegó ahí, pero se ganó la confianza. Y lo pusieron también y empezó a administrar a los presos. Ganó el máximo reconocimiento. Génesis 41, 38 al 41 dice que Faraón reconoció que José, y esto es hermoso, tenía el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. La gente puede decir, ¿sabes qué? Pero que no sea chacotero o que no sea adulador, sino que verdaderamente diga, está en ti el Espíritu de Dios. Tú tienes un espíritu diferente. No que tienes un aura, tienes la luz o tienes, como dicen acá hoy en día. Eh, ¿Qué? Que vibran harto. No, yo iba a decir a aquellos que dicen que tienes un aura, tienes eh, poder o algo. No, tenemos el Espíritu de Dios. Y que no hay nadie tan entendido, le dijo el faraón, y sabio como José. Y lo puso por gobernador de todo Egipto. Recibió los más altos honores este José. Amado hermano, tú y yo cuando hacemos la voluntad del Señor, también recibimos altos honores. También está el Espíritu de Dios. También obramos en sabiduría y en gracia. Gracias a que José interpretó todas las tribulaciones que vivió, de buena manera logró algo sorprendente, dice Génesis del 45, 4 al 7. Y esto nosotros debemos tenerlo claro. ¿Cómo interpretamos los problemas y las dificultades que tenemos en la vida? ¿Andamos amargados, tristes, pateando piedras?
quejándonos todo el tiempo, esperando el día de podernos vengar, esperando el día en que podamos hacer lo que quisiéramos. José no reaccionó de esa forma. José le dice a sus hermanos e interpretó que Dios lo había enviado por la supervivencia de su familia. Para preservación de vida me envió Dios. ¿Cómo nosotros tomamos los problemas y las dificultades que vivimos? ¿En qué parada estamos? No nos olvidemos, él fue vendido por sus hermanos. Ellos quisieron, algunos, matarlo. Esa era la realidad. Estaba haciendo las cosas bien y por querer hacer la voluntad de Dios no se aprovechó de su jefa. No nos olvidemos de ese evento. Y su jefa, como él no quiso, lo acusó injustamente y fue a llegar a la cárcel. Después de eso dice la Escritura que él ayudó a un copero que le dijo lo que él había soñado, lo que iba a ocurrir, y le dijo: ya, cuando tú estés ahí y te repongan en el lugar, tú habla de mí para que me saquen de acá, po. Y se olvidó aquel copero de él, po, hasta que el faraón tuvo un problema. Pasaron 13 años en los cuales él vivió injusticias, pero aún a pesar de esos 13 años que él vivió injustamente, que a lo mejor podría haber vivido amargado, él estaba feliz. Porque la Escritura dice que mientras él estuvo en la cárcel, él honraba a Dios. La pregunta es, cuando tú y yo estamos pasando una tribulación, un problema, ¿honramos a Dios en eso o andamos siempre quejándonos? Hasta cuando el Señor abre una puerta de trabajo nos quejamos. Pasamos un tiempo, pucha que gano poco, pucha que me mandan aquí, pucha que tengo que hacer esto, aquí y allá. Y nos vamos quejando de la puerta que el Señor mismo nos abrió y que nosotros orábamos para que el Señor nos abriera una puerta de trabajo. José nos enseña que nos quejemos menos y adoremos más. José nos enseña que no andemos con la cara amargada, triste, sino que al contrario. Lo que Dios va a realizar, tú y yo no lo sabemos por lo que estamos pasando. Pero José dijo, Dios utilizó esto para preservación de vida, me envió Dios. Amén. Lo que Dios puede hacer con lo que te estás pasando a ti, hoy yo no tengo una bolita de cristal y no te puedo decir lo que va a suceder. Pero el día de mañana Dios lo va a revelar y vamos a ver que va a ser de preservación. Amén. No consideraba que fue vendido, sino que Dios lo envió. En cada situación adversa de nuestra vida debemos aprender a interpretar lo que nos ocurre de la misma manera como José ha interpretado la historia de su vida. El rechazo de nuestros parientes, la pérdida de un trabajo, la separación y alejamiento de los que amamos, el traslado a otro lugar, las tentaciones y las falsas acusaciones, todo eso puede ser interpretado no como una desgracia, sino como una bendición de Dios. Amén. Pastor, como a usted no le dicen, no, si usted supiera. Si usted supiera lo que uno vive, pasa, se calla a veces, por amor a Dios, por preservación. Lo que uno sufre a solas, lo que uno llora a veces. Al igual que ustedes, yo también paso problemas y dificultades. También peco y falto muchas veces también. Y no le recrimino a Dios, sino que a veces me cuestiono yo mismo. Pero sé que cada situación que cada uno de nosotros nos vivimos, el día de mañana nos va a servir. Por eso le digo, no nos quejemos tanto y adoremos más a Dios. Aún en la prueba, aún en la dificultad. Que pueda ser injusto, sí, puede ser injusto. Que ya no aguanta, sí, ya no aguanta, como la Martita había dicho que ya no aguantaba más. Pero terminó diciendo, ¿pero qué voy a hacer? Si Cristo ya viene. Si Cristo ya viene.
Tu amor y mi amor hacia Dios deben ser probados como el oro en el crisol. Y a lo mejor la prueba y la dificultad que tú y yo estamos viviendo es para probar ese amor. Es para ver si solamente amamos a Dios cuando nos va todo bien, o en la necesidad, en la angustia, en la tribulación también podemos honrar y bendecir y glorificar el nombre del Señor. Hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. José hacía su trabajo. Hacía su trabajo. Los hermanos lo vendieron, no importa. Ahí. Hacía su trabajo. Uno lo lee muy fácil. Uno dice y lo lee y dice, ay, lo pusieron aquí, lo pusieron allá, pero pasaron años para que una persona, no es que tú llegas un día y al otro día al tiro lo pusieron como mayordomo de la casa de Potifar, no. Pasó su tiempo en que él tuvo que trabajar, esforzarse. El esclavo fue escalando, fue subiendo, fue ascendiendo. Como cuando uno también en los trabajos va ascendiendo parte de ahí de la nada y empieza Dios a poner algo en ti. Y los jefes empiezan a ver algo y empiezan a ascenderlo. Yo le decía, yo conocí a la pastora siendo copero, plaquecero, siendo aquel que lavaba los platos de un hotel. Pero siempre lo hacía como para el Señor. Y después llegué a ser garzón, después de garzón, o ayudante garzón, bueno, viene uno garzón, ayudante garzón, garzón, después el que estaba a cargo de todo el turno de la mañana, por honrar y servir al Señor. No dejes nunca de honrar. Los demás, tus compañeros se pueden quejar, sí, y se van a quejar toda la vida, pero tú no. Tú glorifica al Señor. Aunque sean pocas las lucas que ganes, glorifica al Señor. Dios te dará la experiencia y el día de mañana a lo mejor va a haber una empresa que va a necesitar tus servicios. Y ahí Dios te va a prosperar aún más. Y en lo poco, Dios nos enseña a ser fiel. Sobre mucho, Dios nos va a poder poner. Amén. Porque Dios ve nuestro futuro y de antemano prepara las circunstancias, aun aquellas dolorosas que muchas veces nos quiebran, porque quiere preservar una descendencia para nosotros y porque nos está librando aún de la destrucción. ¿Sabe que yo analizaba esto? Y yo decía que si Dios nos diera todo lo que nosotros queremos, sería un caos. Nuestras vidas serían un caos. Yo no sé si usted vio la película esta Todopoderoso de Jim Carrey. Cuando él en su conversación con Dios empieza y Dios les da los poderes por 7 días y él empezaba las oraciones pidiéndole y todos empiezan a ganarse la polla gol. Todo lo que ellos querían se lo daba. Entró caos, anarquía cuando eso sucede. Cuando Dios nos da todo lo que nosotros queremos, nuestras almas, porque nuestro corazón aún no ha sido cambiado y transformado, se va por el lado que no corresponde. No debemos suponer cuando estamos pasando por todo esto que Dios nos ha abandonado o que no se acuerda de nosotros, sino que está simplemente implementando un plan para nuestro bien y que en el futuro se nos revelará. Amén. Génesis 45:8 dice, José llegó a ser, y esto es maravilloso porque menciona 3 cosas que llegó a ser José. Padre de Faraón. Dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón. José, aunque era mucho más joven que Faraón, fue considerado por el mismo Faraón como si fuera su papá. No por la edad, sino por la sabiduría de José. En la antigüedad los hombres sabios eran conocidos como ancianos. Aunque físicamente no tenían mucha edad, eran llamados así por su representatividad y por el peso que sus palabras tenían en la sociedad, por su madurez, templanza, conducta respetuosa, consejos y sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Tú y yo estamos tomando esas decisiones? ¿Somos sabios? ¿Estamos dando buenos consejos? Debemos ser sabios. Debemos estar para dar consejos a quien lo necesita. 2 dice que el Señor fue Señor de toda la familia del rey, por Señor de toda su casa, dice la Escritura. Es decir, el que administraba todo y tenía autoridad sobre todo. El faraón dejó en sus manos su propia autoridad y le hizo dueño de todo lo que era suyo.
lo que entraba o salía, lo que compraba o vendía, lo que se derribaba o construía, lo que se gastaba o ahorraba, el nombramiento de los encargados y la disciplina, la educación de los hijos de Faraón y las normas de la familia, todo pasaba por las manos de José, al igual que por las manos suyas, amados hermanos. Dios le ha entregado a lo mejor no la casa de Boric, no la casa de algún ministro, pero le ha entregado algo precioso, algo maravilloso. Le ha entregado su casa, la responsabilidad de sus hijos. Usted es dueño de comprar y de vender. Usted es dueño de educar y de enseñar. Dios nos ha entregado las llaves de nuestro hogar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro hogar, con nuestra casa? ¿Estamos haciendo lo que José hacía sabiamente o estamos destruyendo nuestro hogar o nuestra familia muchas veces? Y 3, le puso gobernador de todo Egipto y por gobernador en toda la tierra de Egipto, dice la Escritura. Y como si fuera poco gobernar la casa de Faraón, fue nombrado gobernador de todo Egipto. Después del Faraón no existía ninguna persona con mayor autoridad y mayor poder. Si alguna vez nos asalta la duda si vale la pena ser fiel al Señor, a vivir con integridad, respeto y honradez, debiéramos volver a releer, a meditar una y otra vez en la historia de José. Muchos han perdido y hemos perdido enormes bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Y por un momento de placer, por una ganancia ilícita, por un arranque de ira, de enojo, de rabia, hemos perdido lo que el Señor nos quiere dar. Es tiempo en que podamos copiar aquella historia de José. Él se reveló la segunda vez a sus hermanos, cuando ellos menos lo esperaban, que podía aparecer José. Se cumplió la promesa, y Esteban les muestra que se cumplió la promesa de lo que José había soñado cuando pequeño. Cuando él decía que estaba en el campo y tenía un hato su huesta de espigas, y la de él se levantaba por encima de la de sus hermanos, y ellos se inclinaban. Ellos sin saber fueron y se inclinaron ante José. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que va a realizar en cada uno de nosotros. Es tiempo en que no miremos la tribulación o el problema o la dificultad. Es tiempo que le creamos al Señor. Y en este caminar, aunque no veamos nada, seguir aferrados fielmente al Señor. Aunque veamos que las puertas se cierran, aunque veamos que oramos y oramos y oramos y no hay ninguna respuesta, seguir haciendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Debemos seguir comportándonos como hijos de Dios, como hijos de luz, como verdaderos cristianos. Debemos seguir comportándonos, yendo, asistiendo, siendo respetuosos, honrados. Respetar a quienes son las autoridades en sus trabajos. Llegar a la hora. Si hay alguno que le cueste llegar a la hora, tiene que llegar a la hora. No puede ser. Mire el testimonio que puede tener uno como cristiano si llega siempre 20, 30 minutos atrasado. Debemos hacer lo que José hacía. Siempre cumplió y honró en todo a Dios. Y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, y esto me maravilla, siempre estuvo con él. Dios quiere estar con cada uno de nosotros. Es tiempo que nosotros rindamos nuestro corazón siempre al servicio del Señor. Amén. Póngase de pies.